Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento. César Salón Pastora. Gracias el por su criterio fiel sintonía a través de Canal valores 6 Nicaragüense por gracia de Dios, en horario de 8 de la noche a través de Canal 15. Y estamos tratando de superar, en la medida de lo posible, los conflictos que se generan a través de Facebook Live para que usted pueda tener también esa alternativa para poder seguirnos y en YouTube. Se trabaja en eso constantemente. Ya se ven luces en Managua, las luces de Navidad, de ese ambiente bonito que estamos prácticamente a las puertas de celebrar, en el contexto de todo lo que representa, de ese espacio espiritual de reflexión que todos nos podemos dar y que tiene por antesala esa característica y tradicional festividad mariana en toda Nicaragua, que es además un referente internacional de nuestra cultura religiosa. Y después, Navidad, y después los nacimientos, y después los belenes, y después la Nochebuena, lo más esperado para que estemos en familia celebrando, conmemorando un nuevo año para Jesús de Nazaret. Qué importante y qué bonito tener la Navidad en nuestro corazón. Vamos a irnos inmediatamente a nuestro comentario editorial. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. El ridículo. Todo lo que pueda saber a ridículo es una particularidad que generalmente choca con el sentido común y molesta por su inmenso grado de torpeza, pero también genera un placer especial, diría cuasi humorístico, porque muchas veces quienes incurren en él son individuos francamente descerebrados por su infinito nivel de incongruencia, pues a fin de llamar la atención no les importa lastimarse como personas desde la percepción de quien observa sus estupideces. Esos o esas que hacen el ridículo no están solos, porque por cada desenfreno que hacen ahora con la inmediatez de las redes sociales, hay miles y miles de ojos muy críticos siguiendo la acción que desde el teatro de lo absurdo lo único que pretende es llamar la atención,
Y créanme que lo logran, pues luego del ridículo vienen los comentarios en medio de un humor satírico que pone en relieve la demencia de los actores. El ridículo es una manifestación de figuración que busca la notoriedad y sin importar qué haga, dónde lo haga, por qué lo haga. No pretende un fin como tal o encontrar un propósito, sino satisfacer la vanidad, atraer a los camarógrafos y a los fotógrafos para que lo observen y así mediáticamente posicionarse de un espacio cuando apunta a gravitar en la esfera política, que es el enfoque fundamental que hoy me ocupa. Dentro del pretendido oposicionismo al actual partido de gobierno, el ridículo siempre está en alto relieve. Es más, si lo ridículo fuera una marca, no sería difícil verla estampada en la frente de cada una de esas celebridades que se destacan por sus altos niveles de brutalidad, que, por tal razón, no les permite analizar que cada acto descerebrado que exhiben, el impacto lo reciben ellos, porque lo que hacen no tiene ni pie ni cabeza y es solo la expresión más frustrada de quien perdió toda capacidad para producir y convencer. Y eso es algo que entre más derrotas acumulan, más evidente se vuelve. Y no se detienen a considerar el nivel de rechazo que están generando en una población que está harta de tanto ridículo. Sobre el ridículo de esta oposición que se dice nicaragüense, pero piensa, habla y actúa en inglés. Y por cierto, muchos solo lo medio machacan. Hay muchos y muchas aristas de las cuales agarrarnos para desmenuzarlos. Pero de arranque, detengámonos en el contexto del mes en el que estamos y el próximo a donde vamos. ¿Ya se fijaron que en las rotondas ya se comenzaron a montar los primeros escenarios navideños? ¿Ya se fijaron que actores económicos e instituciones públicas hacen esfuerzos comunes para promover las promociones propias de la temporada que se nos viene? ¿Ya se fijaron en el comercio que comienza a mostrar los inventarios que el año pasado no lograron vender por la crisis que generó el ridículo, y que los han juntado con nuevas mercaderías que ya se exhiben en los ventanales de los centros comerciales o estantes en los mercados donde por adelantado ya sentimos los aires navideños que arrecian más a partir de este 21 de noviembre, cuando los aguinaldos del sector estatal se distribuyan? ¿Ya se fijaron que en los canales de televisión ya hay anuncios característicos que nos dicen que se nos viene la devoción mariana, los nacimientos al Niño Dios y la Nochebuena, en que la familia es el más grande de los símbolos? No tengo duda que la gran mayoría de los nicaragüenses ya nos fijamos en esos detalles, pero el ridículo no, porque siendo
4 puchos descerebrados que se creen guerreros quieren irse de frente y amargarle la fiesta a un ejército, a un pueblo que quiere paz, que quiere ir a los centros comerciales a disfrutar en el previo de la temporada navideña, a explorar qué promociones hay, pero se frustra, se indigna, se molesta, se arrecha cuando una terrorista vandálica, la tal Zaida Hernández, la misma que se autosecuestra, que se fue de bacanal, quién sabe a qué arrabal, y después apareció demacrada, luego de 3 noches de desenfreno, aparece una y otra vez en Metrocentro, haciéndose acompañar por otros 4 ridículos para aterrorizar a los clientes de ese lugar donde acuden familias con ancianos y niños que se aturden con ladridos ensordecedores que repiten consignas absurdas que llaman la atención solo por su grado de estupidez, y lo hacen frente a una policía que en el ejercicio pleno de sus facultades brinda seguridad a los ciudadanos y que infamemente termina siendo insultada por animales que por menos que eso en otros países van inmediatamente a la cárcel. Todo eso es un espectáculo de poca monta. Y lo repiten no porque tengan 1 miligramo de razón, 1 cc de razón, sino para ver qué resulta de situaciones fortuitas, como por ejemplo que algún ciudadano indignado y harto de tantas estupideces los enfrente y les dé su merecido, su cachiporreada, pues, y solo para denunciar después que un parapolicía o fanático, entre comillas, del gobierno los agredió, y logren con ello que los descerebrados de la CIDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la OEA, la Organización de Estados Americanos, condene un acto donde la verdad lo que existió fue una reacción de justicia espontánea ante tanta, perdónenme la palabra, ante tanta jodedera por parte de estos esperpentos, a los que ahora se suma un periodista de Canal 12 que por irse chiqueando más de lo debido se enredó entre las de andar y cayó. Y ahora resulta que lo empujó un policía cuando el mismo video refleja que el azulito más cercano que tenía estaba por lo menos a 4 metros de distancia. Pero como la criatura esta es de esos ultra, mega, giga, tera, hiper narcisos, de esos que hacen Facebook Live desde los salones donde se hace peinados encopetados, entonces montó el show de la mano quebrada. Y ahora luce como cicatriz de guerra
para proyectarse como héroe de la mentira. Todos estos agentes del ridículo, sin duda alguna, hace pasar a sus propios padres y familiares una gran vergüenza, porque lo que hacen no tiene sentido. Y quiero dejarlo bien claro. No se trata esto de una negación al derecho a la protesta o a la manifestación, porque siempre que han querido, no importa cuántos, contados con los dedos de las manos sean, lo han hecho, han dicho cualquier cosa al presidente o al gobierno, lo han hecho. Y frente a una policía ofendida y maltratada con insultos que está acompañándoles para que no agredan a nadie ni violenten el derecho que otros tenemos a transitar libremente y en paz. Y nadie por eso ha caído preso, aunque hayan en su estupidez hasta irrespetado y manoseado a la autoridad. Y eso vale para reconocer en nuestros azulitos el inmenso grado de tolerancia que tiene la Policía Nacional. Aquí, violación a los derechos humanos es lo que estos ridículos puchos hacen en los centros comerciales, a donde el nicaragüense va para comprar o distraerse solo o en familia, pero no a ser un posible candidato a la agresión terrorista de estos vandálicos que se les da fácil fastidiar a la inmensa mayoría que los rechaza. Esta gentecita, ¿por qué no protesta en una esquina de cualquier parte? ¿Por qué lo hacen en un centro comercial donde afectan al empresario que quiere seguir adelante luego del daño que el terrorismo le causó? ¿Qué afán es ese de creer que el nicaragüense puede estar contento con esas actitudes? Pues ni aquellos que en un momento fueron manipulados los siguen en el presente. Por eso hablo de lo ridículo que son, porque teniendo tantos lugares donde protestar, lo hacen donde más odio se granjean. Y lo peor, arrecian con esas estupideces en momentos que nos acercamos a una temporada donde todos queremos crear espacios de convivencia, de fraternidad y en consecuencia de paz, porque vamos a ese tiempo de purísimas, de nacimientos, de tradiciones espirituales, de familias y de reflexión que deberían merecer nuestras más altísimas consideraciones en beneficio de reflexiones por el futuro del país. ¿Qué parte de esto no entiende la imbecilidad ridícula de los puchos? Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos vamos a una necesaria pausa comercial,
Pero a nuestro retorno conversamos con el diputado Carlos Emilio López, precisamente de los derechos de ustedes, pero de mis derechos como ciudadano, de los derechos de ustedes en el oposicionismo y de mis derechos de este lado, donde hablamos de paz, de reconciliación, de reflexión y de futuro. Ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Nos place en gran manera tener a Carlos Emilio López, un hombre incansable, esa labor titánica que anda desarrollando para hablar de estas comisiones de paz y de reconciliación en Nicaragua, en todo el territorio, pero más allá de nuestras fronteras. Recién ha regresado de un periplo en Europa. Y quién sabe después, pero lo cierto es que lo que estamos viviendo aquí en Nicaragua nos dice que esa incansable labor que está realizando Carlos Emilio está funcionando, porque está llevando el verbo efectivo de una voluntad política de paz y de reconciliación que se origina desde la Presidencia de la República hacia toda la ciudadanía, como un mecanismo inevitable, único, para poder alcanzar la estabilidad plena del país, pensando racionalmente como el único puerto que puede hacer efectivo el que usted, el que yo, el que toda la comunidad nicaragüense pueda encontrar una salida efectiva a esta crisis que no fue creada por nosotros, una crisis que se nos fue impuesta desde afuera a través de gente que de nicaragüense poco tiene. Carlos Emilio. Moisés Absalón Pastora. Ilustre varón, te felicito y hago este reconocimiento público a eso que estás haciendo, Carlos Emilio, porque lo cierto es que es imposible para el odio poder batallar contra una voluntad de paz y reconciliación, que es lo que andás proclamando por todos lados. Gracias, hermano, por tus palabras. Moisés Absalón Pastora, comunicador de esperanzas. Efectivamente, el pueblo de Nicaragua quiere la paz y hemos venido consolidando esta cultura de armonía, de convivencia, de encuentro humano. Y ese fortalecimiento de esta cultura de relaciones de cooperación, de relaciones de solidaridad, ha sido posible gracias a las familias, a las comunidades, gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que, como muy bien decías, existe una política de Estado que promueve la paz y la reconciliación. Gracias a todas las instituciones del Estado que están generando leyes, normativas, reglamentos, estrategias, que tienen como eje central la búsqueda del entendimiento entre todos los nicaragüenses, independientemente de la posición económica, social, la adhesión ideológica o cualquier otra característica. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz están jugando un papel importante en la promoción de la concordia, en la promoción de la despolarización del país y buscar cómo crear una cultura de unidad, de sentido de familia, de sentido de pertenencia, de sentido de nicaragüanidad. Y ahora las comisiones están asumiendo un nuevo reto, el reto de ser voceras, pregoneras, predicadoras de la campaña Todas y Todos Tenemos Derecho. Vamos a hablar de eso, Carlos Emilio, pero antes me gustaría que hicieras una exposición breve de este viaje que hiciste por Europa, porque es importante también en la retroalimentación determinar cómo nos están viendo desde afuera, porque aquí adentro sabemos qué pasó, qué hemos hecho,
¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Pero desde afuera, ¿cómo nos están percibiendo? Sobre todo el viejo continente. Recibimos la misión de parte del comandante Daniel Ortega, presidente constitucional de Nicaragua, y de la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta constitucional de esta nación, de visitar Europa y explicar a estas naciones el modelo de Nicaragua, que es un modelo de democracia representativa y participativa, el modelo de desarrollo, este sistema institucional que tiene como centro a la persona, a la familia y a la comunidad. Nos reunimos con distintas expresiones de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 3 instancias: la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Nos reunimos con diputados de diferentes fuerzas políticas de la Unión Europea, de diferentes naciones, de esos 27 estados que conforman la Unión Europea. Nos reunimos también con diputados, con parlamentarios de cada una de las naciones que visitamos: Bélgica, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania. Y en cada uno de estos países, además de reunirnos con los eurodiputados, los diputados nacionales, con los ministerios de Relaciones Exteriores, nos reuníamos también con grupos de solidaridad. Debo decir de que en cada uno de estos países hay grupos que apoyan el modelo nicaragüense, este modelo de paz, este modelo de reconciliación, y que están haciendo una campaña social, una campaña mediática para contrarrestar las mentiras, ¿no?, que se dicen acerca de Nicaragua. En estas reuniones, tanto con funcionarios de esta instancia regional que es la Unión Europea, como con los parlamentos nacionales, pudimos compartir sobre los avances que tenemos en Nicaragua en materia económica y social, todos los indicadores que muestran cómo nuestro país ha venido avanzando en los niveles de desarrollo humano, cómo se han mejorado los niveles de educación, de salud, de seguridad alimentaria, de infraestructura productiva y económica, cómo los nicaragüenses hemos alcanzado mejores niveles de vida, cómo existen un abanico de programas sociales y económicos que son programas de derechos humanos. Ese fue el planteamiento y la reacción. Hay una reacción tanto de la Unión Europea como de los parlamentos nacionales que está muy influenciada por la ola de mentiras que se dice aquí en Nicaragua, por un lado. Y por otro lado, tienen mucha influencia también de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Lamentablemente, la Unión Europea no tiene una posición de independencia, una posición propia, sino una posición de adhesión a la política exterior del imperialismo norteamericano. Prueba de ello es un conjunto de conclusiones que ellos aprobaron y una normativa para aplicar esas conclusiones. Estoy usando los términos técnicos que aparecen en los documentos. Ellos le llaman medidas restrictivas. En el documento le llaman medidas restrictivas, pero cuando lo explican hablan de sanciones. Nosotros llevamos la posición del presidente de la República alrededor de que estas sanciones no son tales, sino que son agresiones. Son agresiones que violentan los derechos de soberanía del pueblo de Nicaragua, los derechos de independencia y de autodeterminación, porque ningún Estado ni ningún organismo supranacional o de carácter regional le puede decir al Estado de Nicaragua cuál debe de ser el modelo a seguir, ni tampoco se pueden imponer agresiones de forma unilateral. Nuestro planteamiento como Estado es que eso violenta el derecho internacional, violenta el ordenamiento constitucional nicaragüense, ya que nosotros somos un Estado libre, un Estado soberano, que nos debemos únicamente a la Constitución política y a las leyes de la República. Y en cuanto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, nuestras políticas, nuestras estrategias de desarrollo son coherentes con los pactos, las declaraciones y las convenciones de derechos humanos. Por lo tanto, no existe ningún motivo, ninguna razón para la cual establecer una agresión. Por otro lado, los organismos de carácter regional, ya sea en nuestro continente o en otros continentes, no tienen facultades jurisdiccionales, no son entes, no son tribunales para imponer sanciones.
Es decir, el Tribunal Internacional es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese sí es un tribunal internacional que es parte del sistema de Naciones Unidas y en donde el Estado de Nicaragua en los años 80 interpuso una demanda contra otro Estado y la Corte dilucidó todo un proceso judicial en donde escuchó a las partes, el Estado de Nicaragua, que era el demandante, y el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que era quien estaba siendo demandado. Y se ha sometido a otros procesos y ha aceptado la jurisdicción de la Haya. Así es, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, después de escuchar a las partes, emitió una sentencia condenatoria al gobierno de los Estados Unidos por violentar los derechos humanos, los derechos colectivos del pueblo de Nicaragua, por financiar grupos terroristas, por financiar actos de terrorismo, en donde se destruyó la economía, se destruyó la infraestructura del país y mandató a que se indemnizara por los daños ocasionados por el monto de 17 mil millones de dólares. Entonces, ese sí es un órgano internacional que tiene un tratado que rige sus competencias y que sus sentencias son de ineludible cumplimiento. Pero otras instancias que no son tribunales de justicia no pueden imponer una sanción unilateral contra el Estado de Nicaragua, contra el pueblo de Nicaragua, que es digno, que es soberano y que se siente orgulloso de los logros y de los progresos que hemos alcanzado. Lo importante es insistir en hacer un planteamiento sobre la realidad que vive el país y hacer una ofensiva internacional, porque está llegando. Hay diputados de la Comunidad Europea que vinieron en el contexto de los acontecimientos del 18 de abril con un prejuicio ya establecido sobre lo que estaba ocurriendo. Esos mismos diputados han regresado al país, ya no en una visita de médicos, como decimos tan rápidamente, sino que han venido a explorar, a quedarse bastante tiempo y al final el planteamiento que hacen es que se equivocaron, que la realidad que ellos creían vivía el país es otra a la que Nicaragua tiene el día de hoy. Moisés Absalón, es muy importante esto que estás diciendo porque la política de comunicación que tiene nuestro gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, y las visitas que distintos servidores públicos hemos hecho a los países, ha contribuido para que las posiciones que tenían inicialmente varían. Por ejemplo, ya no se habla de una dictadura, ya no se habla de adelantar elecciones, o sea, ahora la posición es otra, ¿no? La posición es otra. Y eso es importante mencionarlo, como este mensaje que está basado en la verdad, que está basado en la realidad nicaragüense, que está sustentado en indicadores económicos, sociales, en evidencias y sobre todas las cosas que es palpable, ¿ya? Que es palpable. Todas las mentiras que se dicen de que en Nicaragua no hay libertad de información ni libertad de prensa, ellos ven, ¿ya? Inclusive cuando yo me reunía con ellos les decía, entremos ahorita al internet y podemos ver todos los canales de televisión, podemos ver todas las radioemisoras y todos los medios virtuales que las 24 horas del día pasan emitiendo mentiras y mensajes de confusión y de manipulación. Y entonces lo que nosotros afirmamos es verificable, es constatable. Si nosotros decimos que Nicaragua ha cambiado la infraestructura en salud, que se han construido 16 hospitales nuevos en los últimos años, eso es constatable, se puede visitar. Ahí están. Ahí están. Si nosotros afirmamos que tenemos las mejores carreteras de América Central y una de las mejores carreteras de América Latina, eso es verificable. Si nosotros afirmamos que tenemos un 97% de cobertura de energía eléctrica y que se ha cambiado la matriz energética del país, es verificable, es medible, es constatable. Si nosotros decimos que hemos logrado cambiar la infraestructura municipal del país, construyendo estadios, parques,
espacios lúdicos, espacios de convivencia familiar, es constatable. Se puede visitar los 153 municipios del país y ver cómo Nicaragua ha cambiado en su infraestructura municipal y comunitaria. Entonces, este mensaje de verdad, este mensaje que es verificable, ha contribuido a ir cambiando paulatinamente las posiciones de los organismos internacionales. Y es tan verificable y es tan cierta la voluntad del gobierno que a pesar de la crisis no se ha detenido en sus obras de progreso, que en la medida que esto se vuelve más verificable, más visible, en esas medidas, aquellos que quisieron cimentar la posibilidad, el sueño, la ilusión de retomar el poder por un golpe de Estado, se han reducido a su ínfima minoría. Pero hay un problema, y es lo que vamos a abordar con Carlos Emilio López a nuestro retorno después de esta pausa comercial. Tu derecho, Carlos Emilio, mi derecho. Ustedes en el oposicionismo tienen derecho a manifestarse y lo han hecho, pero no tienen derecho a negarle a otros como nosotros, ciudadanos que queremos paz y tranquilidad, que también gocemos de estos espacios de tranquilidad que se respiran en el país. Y sobre todo en una temporada como la que se nos viene. Quédese con nosotros, volvemos con Carlos Emilio López. Entra a www.loterianacional.com.ni y descarga la app Lotería Nacional de Nicaragua hoy mismo. Tendrás en tu mano toda la información de la suerte. Descarga la app y gana grandes premios con nuestras dinámicas exclusivas. Disponible para descargarla en Android y iOS. Vos ganás, ganamos todos. Radio Sandino, la S Grande, celebra sus 42 años con el concurso Señora Mercado Managua 2019, que llega a su 6ª edición. Gozaremos al ritmo de los carnavaleros de Jaguar. Y como invitado especial, Gustavo Leitón y sus bailarinas. Acompáñanos el viernes 22 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. En las afueras de nuestro edificio, en Paseo Tizcapa. Patrocinan Pollos Caldera, Ulla Comunicaciones, Mi Closet, Servicel, Cool Color, Magia Natural, Elotes Mega Reloco, El Artesano, Acicalados, Petrogas, Comercial Ester La Tía Guadalupe Salón y Print Place. Señora Mercado Managua 2019. Se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Aprovecha la temporada de compras navideñas en los mercados y tiendas comerciales de todo el país, con las mejores promociones en juguetes, adornos navideños, ropa y calzado, electrodomésticos, alimentos y mucho más. Los mejores regalos a los mejores precios. Temporada de compras navideñas. Invitan Asociación de Comerciantes de Nicaragua, Mercados Municipales, Conmema, Conimipyme. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50.000 vatios de potencia. Amigos televidentes de Detalles del Momento, nos place estar aquí con Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional, pero misionero de la paz y la reconciliación por todas partes más allá de nuestras fronteras, y que ahora también está conectado con otra importante misión, de hacer poner sobre la mesa el derecho suyo, mi derecho, en cuanto a la actividad política, social y económica que nos pertenece a todos, que no es un asunto que nos quiere negar un sector,
que nos quiere imponer a través de la violencia o del terrorismo un sector contra la gran mayoría de quienes vivimos y queremos estar en paz en este país. Carlos Emilio. Moisés Absalón, hermanas y hermanos nicaragüenses, estamos impulsando la campaña Todas y Todos Tenemos Derechos. Esta campaña la ejecuta el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de sus distintas instituciones. Se está impulsando esta campaña Todas y Todos Tenemos Derechos desde los gobiernos municipales, desde las comisiones de reconciliación, justicia y paz, las iglesias, diferentes denominaciones que se suman a esta campaña, en donde queremos reafirmar que todos los nicaragüenses, sin distingos de color político, religioso o de cualquier otra índole, tenemos derechos. Los derechos son universales. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas y las colectividades, independientemente de la edad, el sexo, el origen étnico, la pertenencia social, el nivel educativo, la vivencia, es decir, si vive en zonas urbanas o si vive en zonas rurales. Los derechos humanos son de todos los habitantes de la República de Nicaragua. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la seguridad alimentaria, la seguridad humana, todos los derechos políticos que tienen que ver con el derecho a las libertades para expresarse, para organizarse, el derecho para elegir y ser electo, todos los derechos políticos, todos los derechos económicos, el derecho al empleo, el derecho a un ingreso justo, el derecho a recibir acompañamiento para potenciar las habilidades económicas, los derechos de propiedad individual, de propiedad familiar, de propiedad comunal, entre otros derechos. Todos los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, le pertenecen a todas las personas y grupos humanos. Es decir, estos derechos le pertenecen a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas con necesidades especiales, a los pueblos originarios y afrodescendientes. Todos los sectores, todos los grupos humanos tienen estos derechos individuales y colectivos. Todos y todas somos titulares de derechos. Esta campaña no solamente es para reafirmar el conocimiento de derechos, sino también para identificar cómo esos derechos se hacen realidad en Nicaragua. Derecho a la educación, hemos aumentado la cobertura, la calidad, la pertinencia de la educación. Derecho a la salud, hemos creado un modelo de salud familiar y comunitario, en donde la salud de Nicaragua ya no es una mercancía, como sí lo era en las 3 administraciones anteriores, en los 3 gobiernos anteriores. Desde 1990 hasta el 2006, la salud fue una mercancía. Se tenía que comprar la salud en los hospitales, tenías que pagar para recibir un servicio de salud, tenías que llevar las sábanas, tenías que llevar la sangre, tenías que llevar el hilo con el que te iban a operar. Hoy en día la salud es gratuita, de calidad, y se brinda con espíritu de cariño, con un espíritu de buen trato en la unidad de salud. Como decíamos anteriormente, hay toda una infraestructura de salud nueva en hospitales, casas maternas, casas base, centros de salud, etc. El derecho a estar protegidos contra el hambre, así lo dice la Constitución, que todos los nicaragüenses tenemos derecho a estar protegidos contra el hambre. Ese derecho fue pisoteado y vulnerado durante 3 gobiernos y teníamos altos índices de desnutrición severa, de desnutrición crónica, de desnutrición aguda. Nuestro gobierno, a partir del año 2007, empezó a crear un conjunto de políticas y de estrategias de seguridad alimentaria, como el programa Hambre Cero, como el programa Merienda Escolar, como el programa Patio Saludable y otros programas que han permitido producir alimentos suficientes en cantidad y calidad. A mí me llama la atención, Carlos Emilio, que este gobierno, a partir del 2007, se propuso por mandato constitucional, por lo que dice y reza la letra de
nuestra Carta Magna, restituir los derechos que otras administraciones anteriores habían negado. Pero yo no he visto hasta este momento ningún gobierno en el mundo que viniendo de él haya decidido lanzar una campaña educativa para hacerle saber al ciudadano que tiene derechos, no solamente que tiene derechos, sino demandar esos derechos. Por lo general, los gobiernos se dedican a recordarte tus obligaciones, pero no tus derechos. Eso es muy importante, ese punto que estás mencionando, Moisés Absalón, porque en la mayoría de los estados, en este modelo de poder global, son estados, es decir, el modelo predominante es el modelo neoliberal, que es un modelo en donde el Estado se desembaraza de sus responsabilidades, en donde el Estado traslada sus obligaciones constitucionales a grupos de la sociedad, en donde el Estado no hace una inversión pública. Por esa razón, los estados, muchos estados, no asumen un compromiso de divulgar y de promover los derechos. Pero en Nicaragua tenemos otro modelo de Estado. Dice la Constitución, en base a las reformas que hicimos en el año 2014, es que el modelo de Nicaragua es el Estado social y democrático de derecho. Es un Estado en donde los derechos humanos ocupan una posición de preeminencia, a propósito de que nos encaminamos al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, nuestro Estado tiene como modelo, como paradigma, como horizonte, los derechos humanos. Y todo lo que hace el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Humano, las políticas económicas y sociales, los programas de desarrollo nacional y de desarrollo municipal, están vertebrados, están articulados en base a los preceptos y los conceptos de derechos humanos. Pero no es un planteamiento discursivo, es que en la práctica, en la cotidianidad, en la vida diaria, esos derechos humanos toman vida, se hacen materia, se hacen realidad en el pueblo de Nicaragua y en todos los sectores de la sociedad. Derechos de la niñez. El artículo 71 de la Constitución Política de la República de Nicaragua dice que el Estado de Nicaragua reconoce plenamente la Convención sobre los Derechos del Niño y todos los derechos que la misma consigna. Esos derechos se hacen realidad a través del programa Amor, a través del programa Amor para los más chiquitos, y eso ha posibilitado disponibilidad de vacunas, eso ha posibilitado reducir la tasa de desnutrición infantil. La FAO reconoció que el Estado de Nicaragua redujo en 2/3 la desnutrición infantil crónica. Y esos reconocimientos internacionales, como decíamos anteriormente, se pueden palpar. Derechos de la mujer. La Constitución Política establece la igualdad absoluta de derechos entre el hombre y la mujer. También la Ley Suprema establece que el Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio de esa igualdad absoluta. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Reconciliación. Y tenemos un reconocimiento internacional de equidad de género. Entonces, producto de esa asunción de derechos de las mujeres, es que hoy podemos medir un nivel de salud, un nivel de educación y de participación política de las mujeres superior, muy superior a la de los años 90 y del primer quinquenio del año 2000, de tal manera que el Foro Económico Global, el Foro Económico Mundial, ubicaba a Nicaragua en el año 2006 en la posición 63 en cuanto a equidad e igualdad de género. Hoy nos ubica en la posición número 5 en el mundo en cuanto a equidad e igualdad de género y en la posición número 1 en las Américas en cuanto a restitución de los derechos de las mujeres. Y ONU Mujeres, hace tan solo unas semanas, nos ubica en el lugar número 3 en el planeta en cuanto a equidad e igualdad de género, en cuanto a participación de la mujer en los espacios públicos, en los espacios políticos de tomas de decisiones en las estructuras gubernamentales. Voy a tener, Carlos Emilio, que buscar un nuevo mecanismo horario para poder estirar y hacer chicle los 60 minutos de una hora, porque cuando uno está con vos, se evaporan increíblemente, como el café que tenía aquí, que de repente se me fue. Pero quiero agradecerte infinitamente, Carlos Emilio, y decirte que
hay un reconocimiento a lo que estás haciendo. Creo que es un esfuerzo sano, necesario, y que con la inmediatez que reclaman este tipo de planteamientos otros nicaragüenses sean émulos de lo que estás haciendo, porque es importante aportar todos los días a la paz, a la reconciliación, al reconocimiento del derecho que todos tenemos en este país. Gracias, Carlos Emilio. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a la paz. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir este modelo de prosperidad compartida. Y usted, amigo televidente, antes de que nos digan si acabó el tiempo, nos vemos hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios.